mecanismos de reparación tisular y vamos a ver algunas patologías que son muy frecuentes en el sistema tegumentario. A nivel de la piel hay un grupo de enfermedades pues, que se caracterizan por presentarse acompañadas del escozor, del eritema, del prurito, de la picazón, y que le llamamos lesiones pruriginosas. Estos días nosotros tenemos pues a la urticaria, a la dermatitis de contacto y también tenemos a la dermatitis atópica, que casi tienen un mismo mecanismo de generación y son producidas por la liberación masiva de la histamina, que ya habíamos visto pues que la histamina nos va a producir pues, vasodilatación, compresión, en la primera fase de una respuesta inflamatoria. Entonces este grupo son enfermedades inflamatorias de la piel. ¿Por qué se libera la histamina? ¿Quién lo contiene la histamina, doctora Cabel? ¿Quién lo tiene? El mastocito. Un 90% tiene el mastocito. Después por ahí también se habla de algunos monocitos, del endotelio, pero mágicamente quien nos va a liberar la gran descarga de histamina es los mastocitos. Acá vamos a dibujar un vaso sanguíneo y acá vamos a tener el receptor de histamina. Este es el endotelio. Yo otra vez voy a pasar abriendo la puerta. Entonces, mire, ¿por qué es que el mastocito libera la histamina? Va a necesitar una señal para que se pueda liberar de los lisosomas, se libere gran cantidad de histamina. Pero para que el lisosoma que está aquí, que contiene todas estas enzimas, lo libere, necesita pues de que un estímulo lo active. Y ahí es donde entra a tallar la inmunoglobulina E, que tiene que ver con las respuestas de hipersensibilidad, con las alergias, con las parasitosis y con algunas intoxicaciones alimentarias también. Entonces necesitamos de esta inmunoglobulina E, que tiene que estar, como saben que la inmunoglobulina E es un anticuerpo, tiene que haberse sensibilizado, especificado su producción para determinada sustancia. Entonces, a nivel de las zonas activas, cada vez que venga una sustancia alergénica, va a anclar el inmunoglobulina E y va a mover al mastocito para que se libere la histamina. ¿Ah? Ahora, ¿cómo es que la inmunoglobulina E se especifica para determinado alergénico? Normalmente nosotros vamos a tener en la superficie de la piel nuestras células presentadoras de antígeno, que son los macrófagos, son las células dendríticas, la célula de Langerhans. Todas estas células, vamos a dibujar acá una célula que le llamamos presentadora de antígenos, que puede ser cualquiera de ellas. Estas que van a fagocitar
a las bacterias, a cualquier sustancia química que entre a la piel, esta lo va a comer por primera vez, lo va a deglutir. Entonces, lo que queda de esta noxa, de este agente, lo va a presentar, por eso se llama presentadora de antígenos, lo va a llevar para que las células B produzcan esta inmunoglobulina E, ya específica para esta sustancia que me genera lesión. Entonces, a esta primera fase es que se le conoce como la sensibilización. Yo nunca he sido alérgico, pero de pronto me entró una sustancia alergénica que fue captada por el macrófago. Este macrófago expuso la sustancia que genera alergeno al linfocito B, y esta produce una inmunoglobulina E específica ya. Entonces esta inmunoglobulina E ya especificada se viene y se ancla en el receptor altamente específico del mastocito, y ya este mastocito ya está preparado para que una próxima exposición ya me va a liberar la histamina, y se va a producir todo el cuadro que nosotros vamos a ver. Normalmente nosotros tenemos una concentración normal de inmunoglobulina E que es menos de 100 miligramos por mililitro. Hay personas que producen mucha inmunoglobulina E. Genéticamente ellos producen, dicen 20 veces más esa concentración. Entonces, hay personas que tienen esa predisposición para generar estas respuestas. Cuando tiene una concentración más de 200 miligramos de inmunoglobulina E en su concentración, estas personas van a ser más susceptibles de generar respuestas histaminérgicas. A esas personas que genéticamente están preparadas para generar estas respuestas es que le conocemos los atópicos. La atopía viene a ser la producción elevada de inmunoglobulina E que predispone a generar estas respuestas. Entonces son niños que ya empiezan a tener pues respuestas de este tipo, cada vez se resfrían, tienen infecciones virales, hacen cuadros asmáticos, intoxicaciones alimentarias, le pica un insecto, rápidamente hacen las erupciones. Entonces, esas personas son, como le llamamos, atópicos. Van a hacer esas reacciones. Una de las formas de presentación viene a ser la dermatitis atópica, que lo vamos a comentar. Entonces, vamos a ver pues estos cuadros de respuesta que vamos a tener, que cuando esta respuesta, a esto le vamos a llamar la sensibilización. Entonces, aquellos pacientes que han sido previamente sensibilizados a alguna sustancia alergénica y que la respuesta se va a dar a nivel de los tegumentos, que nosotros le llamamos urticaria. ¿Por qué se decía? ¿Alguien sabe? Tampoco. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien sabe? ¿Ah? ¿Por qué sale cortado? ¿Delegada? ¿Ah?
Bueno, ya no es ningún. Entonces, a esta respuesta que le llamamos de tipo hipersensibilidad tipo 1, donde está mediada la inmunoglobulina E, que libera a nivel de los macrófagos y histamina, le vamos a llamar la urticaria, que tiene como signología principal esta placa eritematosa, que lo conocemos con el nombre de Yabón o de roncha, ¿no es cierto? Y que cuando ustedes van a hacer la descripción semiológica, les van a decir que es una placa, ¿no? Porque tiene una elevación, ¿no es cierto? Y que al centro, al inicio, pues es pálido, ¿no? Acompañada pues de bordes irregulares, acompañada de una acción eritematosa y pruriginosa, que genera mucho escozor y que puede remitir completamente muy rápido. En menos de 24 horas o en horas eso va a desaparecer. Entonces, cuando esa respuesta se está dando a nivel superficial, a nivel de la epidermis, va a tener esa expresión, el abón, la roncha. Pero que en algunos casos esta sensibilización va a afectar la parte más profunda, cuando afecta la dermis, cuando afecta el tejido celular subcutáneo, que es laxo. Entonces va a tener una segunda presentación que viene a ser el angioedema, que generalmente está localizada en algunas partes laxas del cuerpo. Acá estamos viendo la conjuntiva, pero puede ser los labios, la orofaringe, que nos puede dar un edema neurótico un poco severo, nos actuamos, el paciente puede generar crisis bastante agudas. En algunas ocasiones puede hacerse generalizado, robándonos gran parte de nuestro líquido intravascular hacia los intersticios, generándose una respuesta de tipo anafiláctico, que si se acompaña de una mala perfusión, estamos hablando del shock anafiláctico, que es un cuadro bastante severo, que si no actuamos en minutos el paciente puede colapsar y puede fallecer. Entonces, esta presentación clínica, si bien desde el punto de vista clínico van a tener casi las mismas presentaciones, pero dependiendo de la duración de estas molestias, vamos a dividirlo en una urticaria de tipo aguda o de tipo crónica, teniendo como punto de quiebre las 6 semanas. Pero no es que las 6 semanas van a estar estos pacientes con la roncha ahí persistente. La roncha aparece y desaparece. Entonces el paciente por rato le viene el escozor, la erupción, ¿no? Toma algún medicamento o algunas medidas generales, desaparece la roncha unas horas y vuelve a aparecer. En algunas ocasiones no hacemos un buen enfoque terapéutico, le damos tratamiento solamente con antihistamínicos, que dice la literatura, mejora ese momento, en 30 minutos, 1 hora, mejora, pero al cabo de 4 horas nuevamente te regresa al consultorio o a la emergencia porque vuelta a eruptarse. Y así está varios días. Pero cuando dura menos de 6 semanas y después desaparece, hablamos de una urticaria aguda, para diferenciarlo de las que duran más de 6 semanas y que le llamamos ya una urticaria crónica. Acabemos desde el punto de vista histológico pues esta lesión.
debajo, en el tejido tegumentario vamos a tener, pues al lado de los vasos sanguíneos vamos a tener pues, los mastocitos, algunos basófilos, que son los que al entrar en contacto con la sustancia alergénica nos va a liberar la histamina, acompañada de algunas otras calicininas, interleuquinas, que puede hacer de que esa respuesta inflamatoria se extienda o se vuelva persistente. Este es el mecanismo que les había mencionado. Ahí tiene que haber una primera exposición a la cual le llamamos el proceso de la sensibilización, en la cual el alergeno, que puede estar en algún alimento descompuesto, alguna sustancia química que contenga muchas sustancias irritantes, puede estar ahí la molécula dentro del contexto que le llamamos pues el acteno, es decir, la parte específica que me va a generar la alergia, porque por decir toda una proteína no me va a generar toda la proteína la respuesta alérgica, sino un segmento, y a eso le llamamos el acteno, cuando pesa menos de 10.000. Entonces, esa pequeña porción es captada por el macrófago, que se convierte en la célula presentadora de antígenos, lo deglute, lo fagocita y lo elimina. Estos restos de este alergeno lo va a presentar a los linfocitos para que estas produzcan, para que los linfocitos señalen a las células B la producción de la inmunoglobulina E. Ya estas son inmunoglobulina E ya sensibilizadas hacia este alergeno. Entonces, como hay receptores que le conocen como receptores altamente específicos en el mastocito, estas inmunoglobulinas C se van a anclar. Cuando hay una nueva exposición, entonces este mastocito va a abrir estas compuertas, los segundos mensajeros van a hacer que se libere todos estos mediadores químicos que nos van a generar la respuesta de la urticaria. Hay ocasiones en las que no hay esa presentación, pero los eosinófilos, que también tienen receptores para la inmunoglobulina E, como por ejemplo los parásitos, cuando se consumen pues, los chocolates, etcétera, etcétera, son los eosinófilos los que pueden también liberarme todos estos mediadores y generarle la respuesta alérgica que se ve en las intoxicaciones alimentarias. Y este es el mastocito, miren, ahí tienen el receptor de la inmunoglobulina E y la gran cantidad de vesículas que contiene la histamina que lo van a liberar. Hay una cuestión que es importante, es clave que nosotros lo entendamos. Cuando viene la inmunoglobulina E sensibilizada, apertura las compuertas, se va a liberar todo este pool de histamina, va a liberarse y va a actuar sobre el vaso sanguíneo y nos va a dar la respuesta. Y esto es clave, no se puede volver a activar hasta que se vuelvan a formar nuevos gránulos. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Miren, se produce este contacto y la persona va a hacer la urticaria, la roncha, le va a picar. El mastocito en esa oportunidad ha liberado toda su histamina que ha tenido almacenada. Entonces, dependiendo de la intensidad, te va a generar la erupción. No puede el mastocito liberar nueva histamina hasta que lo vuelva a producir, que es entre 4 a 6 horas. ¿Por qué es importante conocerlo esto? Porque el paciente empieza a roncharse, te viene a la emergencia, tú lo ves y le das ¿qué? El
El antihistamínico, ¿no es cierto? El antihistamínico. A ver, doctora, unos 5 nombres de antihistamínicos. Los de primera generación. La clorfenamina, el dihidrohidrato son de primera generación. Actúan sobre el receptor H1. H1, pregunta examen. Pero y genera sedación, somnolencia, una efectos adversos. Y aparecen los de segunda generación. Ahí tenemos la ceticicina, la levocentericina, la loratadina y un montón más. Esto lo que usamos viene de 10 miligramos, excepto la levocentericina que viene de 5 miligramos. ¿Y cuál es su vida media? 24 horas. O sea, le das una y dice que te va a durar 24 horas. A ver, dale una pastita cada 24 horas, un paciente que con esta roncha. Ahora lo vamos a ver. En algunas ocasiones le vamos a dar clorfenamina. Estas de acá no vienen por vía parenteral. Son por vía oral. Y va a necesitar todo el tiempo del metabolismo de la farmacocinética, que es un profesor de farmacología. Ya, mínimo 90 minutos. Entonces no te va a actuar tan rápido. Por eso que a veces usamos la clorfenamina, que actúa rápidamente sin que lo ponemos por vía venosa. En 30 minutos ya lo tiene resuelto. ¿No? Y si el paciente está con mareos, con náuseas, es mejor darle el Diacap, que le puede dar cada 6 o cada 8 horas. La clorfenamina viene de 10 miligramos en el endovenoso y de 4 miligramos si viene en tableta. Entonces, mayormente en las urgencias trabajamos con esto. Cuando ya lo tienes estabilizado, ya le puede dar lo de acá. Estos son útiles cuando tenemos una rinitis alérgica, una cuestión muy básica, pero así dicen los libros. Pero ¿qué hacen este grupo de antihistamínicos? ¿Qué es lo que hacen? Solamente te van a bloquear acá, ¿no es cierto? Son antihistamínicos, actúan sobre el receptor de histamina. Estos vienen, se ubican aquí, ¿no es cierto? Se ubican aquí, neutralizan. Entonces esta histamina ya no puede unirse para generarme la vasodilatación y todo lo que sabemos. Entonces ya no va a haber toda la respuesta que conocemos, ¿no es cierto? La dilatación, el edema, la permeabilidad, porque ya lo bloqueaste. Pero ojo, ustedes están bloqueando a este pool de histamina que ha salido. Que como es un aminoácido, es una proteína pequeña, se va a degradar y ya no hay, ya no está. ¿No es cierto? Entonces, por efecto medicamentoso o porque ya se metabolizó, el paciente baja su molestia. Pero no estás esperando la otra oleada. Dentro de 4 a 6 horas, si no controlaste bien, me vuelve a salir este pool de histamina. Porque la alergia no está ahí. Entonces, dentro de 4 a 6 horas que vuelve a producir el mastocito nuevo pool de estos mediadores, el paciente vuelve a derrocharse. Y de repente más severo que la primera. Cuando te viene la emergencia solamente tendría que el antebrazo, su conchita, ¿no es cierto? Le digo, usted tiene la clorfenamina, le bajó a los 30 minutos y ya lo mandas a su casa. Ahora sí tome su cetiricina. Y a las 6 horas viene todo con razón. ¿Qué pasó?
salió la segunda descarga de histamina y que sale más todavía. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y para adelantarle, yo sé que el farmacologista ustedes lo han hecho, es una ofensa decir, ¿cierto? Por eso que nosotros a veces le damos en el plan terapéutico, obviamente que la primera es alejar la sustancia alergénica, hay que bañarlo, que ya no coma más este alimento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero qué le da? El antihistamínico. Rápidamente le das el antihistamínico para bloquear acá. ¿Pero qué le damos? Corticoide. ¿Cuál de ellos la doctora le da? ¿Qué le da? Ya, le puede dar dexametasona. ¿Qué otro corticoide, doctora? Betametasona, que crema nomás de ahora. Doctor, Trujillo. ¿Ah? Hidrocortisona, ¿no es cierto? Y el más potente es clobetasol, es crema. También puede dar prednisona, pero no es el potente. El potente es la metilprednisolona. El medrol, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, puede darle esto. Es más, a veces hasta en crema le da, ¿no es cierto? El doctor Morón está hablando de clobetasol, dice, ¿no es cierto? La betametasona, varias veces tratamiento tópico, le receta su cremita, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no estás actuando sobre la membrana del mastocito. Y eso es lo que hace esto. Estos estabilizan la membrana mastocito. Entonces ya no lo deja salir a la histamina. ¿Se fue? Entonces, dentro de 4 horas de producción de su primera liberación del mastocito está cargado para nuevamente botar su histamina, pero ya no va a poder, porque el corticoide lo estabilizó. Y si sabe que ya no vas a liberarlo ya, entonces ponemos esta compuerta. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 a veces lo manejamos solamente así dicen los libros, pero en la práctica nadie hace eso. Le agregan su corticoide. Ustedes en farmacología les han dicho cómo se dosifica el corticoide, ¿no es cierto? Cómo se trabaja frente al ritmo circadiano y toda esa cuestión, ¿no es cierto? Y si el paciente viene con un angioedema, entonces su compañero dice, le vamos a dar epinefrina. ¿Y dónde actúa la epinefrina? Entonces la epinefrina va a actuar aquí, sobre el segundo mensajero, sobre el AMP cíclico. Y entonces ya no hay señal para que ese mastocito produzca histamina. Además de hacerte la vasoconstricción y todo el sistema adrenérgico que es de la epinefrina. ¿Alguna pregunta que no se entienda? Entonces, si bien pues hay una respuesta alergénica, pero hay algunas circunstancias que pueden actuar como un alergénico. Hay algunos que hacen pues respuesta al frío. Se le tupe la nariz,
se le congestiona, se le pone roja, ¿no es cierto? ¿Ya? Respuesta al frío, al hielo. Doctora Rojas, ¿qué es el dermografismo? Doctora Medina. Y se genera, ¿no es cierto? Escribe el número 2 y sale el 2 ahí. Entonces, la presión te puede generar también una liberación histaminérgica, que te genere el dermografismo. Entonces, se comporta como alergenos, por eso le hemos puesto urticarias inducibles. Entonces, cuando van a tener esa respuesta inflamatoria, semiológicamente pues hay que preguntar algunas cosas que nos van a permitir hacer un abordaje lo más sensato posible, ¿no? El tiempo de aparición de la enfermedad para saber si esta urticaria pues, es aguda o crónica, la forma, el tamaño, la frecuencia y la distribución de los sabores. ¿Cuándo llevó dermatología ustedes el ciclo pasado? No. Yo les he dado un esquema de descripción semiológica que me costó como 5 días sistematizarlo. Espero que lo tengan, ¿no es cierto? Espero que lo hayan revisado. El tipo, la extensión, ¿no es cierto? Si es dispersa o es concentrada, todas esas cosas ahora lo vamos a hacer. Está generando angioedema o no, síntomas asociados. Doctor Sergio, usted le preguntara cuando un paciente viene con urticaria si es que le está faltando el aire o no. O por la pura le preguntaríamos. ¿Por qué le preguntaría si tiene problema respiratorio? Casi siempre los pacientes presentan alergias, se presenta también la ansiedad y la falta de Porque por el ruido del shock anafiláctico. El paciente te puede venir por la ronchita nada más y no le tomaste la presión, no le pusiste el saturómetro, ese paciente está haciendo un shock anafiláctico. Le mandas que le ponga su antihistamínico y el enfermero lo está poniendo y el paciente está que se desmaya. Se descerebra y queda vegetal. Entonces, hay que preguntar por los síntomas sistémicos que puede estar generando, porque puede ser solamente la expresión de un cuadro bastante severo, que es el shock anafiláctico. Entonces aquí les he puesto, si bien sabemos que es el antihistamínico, ahora dicen los de segunda generación, claro, porque son más caros, obviamente, tiene menos efectos adversos, se da cada 24 horas, pero el comportamiento de una urticaria no es así. Porque el mascocito cada 4 horas te va a estar liberando el pool de histamina, y a eso hay que tenerle miedo. El primero uno lo salva, lo que viene después sí ya es más agresivo. Entonces por eso que acá tiene pues su antihistamínico de segunda generación. Y ahí le he puesto el uso de corticoides. Y como hemos visto, hay corticoides para utilizarlo por vía oral, hay corticoides para usarlo por vía parenteral, hay corticoides para usarlo en forma tópica. Ya dependerá cómo ustedes están abordando a su paciente para poderlos manejar.
Entonces, antihistamínicos y corticoides. Ahí están los tópicos, ¿no es cierto? Y puede ser una urticaria aguda. Si se presentan las crónicas también, lo que marca es la persistencia, la recurrencia. A veces hay pacientes que están meses con esa respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Ya le hacen su prueba de sensibilidad, no le encuentran nada. Pero el paciente está que hace esos brotes. Y hay algunos medicamentos anticuerpos monoclonales que se pueden estar utilizando como el omalizumab, la ciclosporina, el metotrexate también se puede utilizar en algunos casos cuando son muy refractarias a nuestro tratamiento habitual. Hay que retirar los factores desencadenantes, hay que educarlo al paciente, se desespera, a cualquier hora de la noche te puede venir a la emergencia, ¿no? Porque es bastante incómodo. Entonces este es el típico abón. Como ven, es una placa que al centro está ligeramente pálida, rodeado de todo este eritema pruriginoso de bordes irregulares. Ese es el dermografismo. Se rasca y le sale todo esa congestión y vasodilatación. Entonces, ¿será difícil manejar una urticaria, doctores? ¿Ah? Doctora Roca. Doctora. Ya está capacitado para manejar tu urticaria. Ahí te ganas tus 150 soles. Y si le venden los medicamentos, 200. Doctora, una consulta, los corticoides se dan en cualquier en casos muy fuertes, los corticoides, o en que... Cuando hay angedema. Angedema. Por eso ustedes tienen que revisar garganta, textura de los labios, ver los párpados, ver los maleolos. Yo en mi práctica profesional, mis 35 años, siempre doy esta combinación. Y nunca me han regresado. Y cuando yo los enseño a mis alumnos y le dan solamente antihistamínico, simplemente le regresa. Y créanme que regresa ya todo camarón. Digo, en el caso de la vida general, tengo que hospitalizar. Obviamente que a ellos yo no les hago clase, pues no es cierto. Yo al interno les digo, dale el tratamiento. Y como su profesor de dermatología le dijo que solamente hay que dar antihistamínico, ahí le das antihistamínico, nada. Y el paciente regresa. Pero se olvidaron de eso, de que el mastocita cada 4 horas bota su pulso. Entonces, entre esas 4 horas va a mejorar, se va a aliviar, porque no está liberando histamina. Pero después de 4 o 6 horas vuelve el mastocito a producir, porque no se ha muerto el mastocito. Y la otra presentación viene a ser la dermatitis de contacto, que también es una respuesta inflamatoria, pero ya no es hipersensibilidad tipo 1, sino es hipersensibilidad tipo 4. Tipo 4, donde ya no es la inmunoglobulina E la que está involucrada, sino es la inmunoglobulina G. Es de tipo citotóxico. Es de respuesta celular, no es de respuesta humoral. Entonces también es una respuesta de hipersensibilidad que se va a dar también en la región superficial. Pero hay que saberlo diferenciar. Las que son de tipo irritativo, donde no necesitan una exposición previa. ¿Esta es doctora bien nueva?
La escaldadura, ¿no es cierto? ¿Y por qué sucede eso? ¿Ah? Porque el mismo está eliminando sustancias químicas, urea, creatinina, ¿no es cierto? Que con el tipo de pañal que le estás poniendo está haciendo toda una respuesta química que nos va a irritar la piel. Y esto desde la primera exposición. Algunos son alérgicos al látex. Se ponen los guantes y le sale la respuesta desde la primera vez. Entonces, mire, en la dermatitis de tipo irritativo, cuando te puedes exponer pues, a sustancias corrosivas, thinner, hidrocarburos, va a irritar la superficie y lo va a erosionar. Entonces va a generar toda una respuesta inflamatoria de tipo colicoactivo. Esa es la dermatitis de contacto de tipo irritativo. Te rompe la barrera superficial y se va a dar la respuesta inflamatoria. En cambio, en la alérgica, tiene que haber un proceso de sensibilización, donde algunos macrófagos que están debajo de la piel también van a generar pues, una respuesta ante el alergeno y va a responder. Sin embargo, su respuesta no es tan rápida como en la hipersensibilidad tipo 1, que en minutos te vas a eructar. Acá es lento, es tardío. Después de 24, 48 horas está apareciendo la respuesta. Hay sustancias que van a generar bastante coloración, ¿no? Y se llama de tipo fototóxico o fotoalérgico dependiente. Tienen dos formas de presentación, eso es lo importante que hay que saber. La dermatitis de contacto puede presentarse de forma aguda cuando la lesión emblemática es el eczema. Es una piel húmeda en la región de la epidermis y la dermis, hay vacuolas vesículas, porque son húmedas. La lesión eczematosa es húmeda, con una piel engrosada, es una piel engrosada que se le llama la paraqueratosis, acompañada pues de todo el fluido. La lesión de la dermatitis de contacto agudo es el eczema. En cambio, la crónica, yo le he puesto así para que ustedes lo recuerden, es la liquenificación. Es una piel gruesa, seca, a diferencia del eczema que es húmedo. Acá ya hay vesículas cargadas de agua en su estructura, acá ya está todo engrosado, acompañado de neovascularización. Entonces, por el tipo histopatológico de la lesión, vamos a hablar de una dermatitis de contacto eczematoso, que es agudo, y una dermatitis de contacto de tipo liquenificación. La diferencia esta va a tener en su estructura erupciones sanguinolentas. No sé si miren esa dermatitis. Una foto indicativa. Miren el contacto con alguna sustancia sintética de la sandalia, a metales. Alguien es alérgico a los metales, se ponen la medalla, el collarcito de metales, se ponen el brazalete y demás. Una lesión eczematosa.
Mire, tiene vesículas. Es húmeda. Probablemente se ha aplicado algún desodorante, esto a nivel de ácido y la producido todo esa respuesta. Acá también tenemos otra lesión eczematosa, miren, probablemente el metal del botón, del cinturón, le ha generado toda esta respuesta. Una lesión eczematosa, miren, húmeda, paraqueratosa. Esta, miren, ya, este es un eczema típico, característica, este es un eczema, ¿no? En la zona que se ha expuesto, va a estar húmeda, paraqueratósica con estas vesículas. Y este ya es una liquenificación, miren, tiene neovasos formados. Esta es una fase aguda, mírenme, este es un eczema. ¿Y cuál es el tratamiento de estas alteraciones tegumentaria? Aquí sí es corticoterapia. Corticoterapia, de preferencia tópica. Por acá, más dermatitis. De repente algún cosmético, ¿no es cierto? Que la han comprado ahí en las tiendas chinas. Azul. Ya pasó el bocón. A veces el problema eczematoso está en una zona, imaginemos está acá en la muñeca, pero en otra zona distante a que no ha entrado en contacto aparece una reacción eruptiva que no está en relación directa con la zona expuesta, y a eso se le llama la reacción de Ide. Son pequeñas pápulas que van a ser satélites. A estos pacientes hay que hacerle pruebas de sensibilidad, las pruebas epicutâneas o método del parche, para poder identificar el alergeno. Ahí hacen la prueba de parche con diferentes tipos de sustancias para ver a cuáles ha generado la respuesta. Se hace la lectura después de 48 a 72 horas, si es que hay la presencia de esas lesiones. Existe el tratamiento de la dermatitis de contacto, bueno, retirar el agente y corticoides. Corticoides. ¿Ya acabó? Ya, pues, ¿qué podía hacer? Yo quería seguir, pero ya la delegada dice que no, ya no sirve. Hay una docente, que hay docente afuera. Ya.